Quiero hoy día compartir con ustedes algo con respecto a lo que el Señor nos ha estado hablando y hemos estado viviendo el día miércoles. Algo adelantamos, pero yo creo que necesito un poco poner algunas bases dentro de lo que bíblicamente la palabra del Señor habla con respecto a los presbiterios, ¿verdad? Y el nombre que le quise poner, para que después no me pregunte el Andrés, ¿verdad? Se llama así: no es bueno estar solo, ¿verdad? Así que después no me escriba cómo pastor se llama la prédica. A mí me cuesta ponerle el nombre, pero hoy día ya traigo tarea adelantada. Amén. Fíjate que es tan tremendo esto. ¿Por qué? Porque nunca ha sido diseño de parte de Dios el hacer las cosas solo. Amén. Repítaselo a usted. Nunca ha sido diseño el hacer las cosas solos. Por lo mismo es que el concepto que yo siempre digo de salvación personal no es bíblico. Tienes que aceptar a Jesús como tu salvador personal. No existe tal cosa de salvador personal. En la Biblia no habla, no hay ningún versículo que diga eso en toda la palabra del Señor. Hay un Salvador que es el Salvador de todos nosotros. Es nuestro Salvador, es el Salvador de la iglesia, es el Salvador. Entonces, separados de Él no podemos hacer nada. Nosotros somos parte de un cuerpo, somos parte de un diseño, somos parte de algo. Y Dios creó esto, Dios le dio esta identidad a todo lo que creó. Nada es solitario, nada está desconectado, todo interactúa sobre otra cosa, todo tiene relacionamiento, incluso en el espacio, en los planetas, la luz misma, se mueve o se distorsiona dependiendo la gravedad de los planetas o la gravedad de las estrellas. Entonces todo interactúa, todo está conectado, no hay nada que habite o que de alguna manera se establezca o funcione de manera solitaria. Todo funciona dentro de una interacción, todo funciona dentro de una simbiosis, podríamos decirlo de alguna manera. Todo tiene que ver con algo más. Entonces yo no puedo creer que yo estoy solo, no puedo creer que no tengo a nadie, no puedo creer que mi diseño es la soledad. Todo en Cristo funciona con este diseño. ¿Se acuerdan de los brócolis? Bueno, los brócolis, así como era grande, es más pequeño y más pequeñito. Pero lo mismo funciona con el habitar en compañía, en convivir, en el estar juntos. De hecho, es tan especial porque, ¿sabe lo que significa Jezabel? Ese espíritu tan demoníaco que tanto aborrecemos en la iglesia y que siempre andamos reprendiendo. ¿Han escuchado alguna vez del espíritu de Jezabel? ¿A cuánto alguna vez han tenido peleas con este espíritu? No, nadie. Bueno, Jezabel significa la que no cohabita. ¿Cómo dije? La que no se relaciona con otras personas. Entonces Jezabel, más que o lejos de ser, ¿verdad? La mujer sensual de la congregación, Jezabel es la que no se junta con nadie. Jezabel es el que no tiene relacionamiento, típico de los que se arrancan de lo primero. No le gusta quedarse a saludar a los hermanos. No, porque no. Yo voy a la iglesia, ya cumplí, di mi ofrenda, gloria al Señor y ya me fui. Dice el Señor que Él ama habitar en familia. Yo le he contado muchas veces, la primera palabra, la primera letra de la Biblia tiene que ver con ser familia, con habitar en familia. Entonces el relacionarnos, el estar juntos, el convivir, tiene un diseño. Entonces ni siquiera Dios es solitario. Dios vive en familia. Cuando Él irrumpe, cuando Él sale, ¿verdad? Yo se los he contado en algunas oportunidades que cuando Él crea, cuando Él entra y crea la dimensión de la eternidad para comenzar a crear todas las cosas, Él mismo necesita y crea cortes para poder trabajar. Porque Él no quería ser solo y absoluto. Él necesita el habitar en familia. Él ama el diseño de familia.
Entonces, una de las cosas que hace Dios, dice que Él crea luminarias y Él crea un grupo de ayudas para crear las cosas. Dice Proverbios que incluso la sabiduría era parte de esta corte que le ayudaban a crear mientras Dios creaba todas las cosas, consultaba con la sabiduría, decía, ¿cómo crees tú que esto debiera ser? Así o así. Teniendo Él toda la sabiduría, teniendo Él toda esa abundancia, Él decide sujetarse y convivir. Dios decide activarse y conectarse con otro. Y si no tiene a nadie, crea a alguien. Entonces, cuando estés bajo mantos de soledad o vengas y te sientas y que es que estoy solo, es que nadie está conmigo, eso es una mentira, porque Dios nos creó para habitar en familia. No hay nadie tan solo, simplemente no sabes conectarte o simplemente estás bajo un manto de engaño que te quiere hacer sentir que estás solo, pero no. Es diseño poderoso el habitar. Por eso que también todas estas doctrinas o adoctrinamientos, ¿verdad?, de la posverdad que vienen de la tiniebla, de ninguna manera tienen que ver o están asociadas a Dios. No, que cada uno desarrolla su propia verdad y cada uno es cada uno. Y no es así. Por eso que Él mismo se establece como la verdad, como la vida, como el Padre. Entonces es necesario que entendamos y habilitemos y que caminemos también en este diseño de que Dios habita en comunidad. Él habita. ¿Por qué? Porque cuando el poder o la autoridad recae en una sola persona, se corrompe. Y aún Dios mismo se cuida de eso. Y aún Dios mismo se cuida de eso, de que su poder y su autoridad no se corrompan, estableciendo otras entidades que gobiernen juntamente con Él. Por eso es que establece al hombre y al hombre lo pone a cargo del huerto. ¿Verdad? Él podría haber sido: yo soy Dios, tú eres el hombre, y yo igual mando. Pero no, Él pone a Adán y le dice y le da autoridad para co-crear. Le da autoridad para ponerle nombre a los animales. Él podría decir: pero si yo lo hice, yo le tengo que poner nombre. No, ponele tú. ¿Por qué? Porque yo no me quiero corromper. Él no quiere corromper su propio poder. Él no quiere corromper su propia morada, sino que su diseño funciona así: habitar en familia, relacionarse, interactuar. Amén. Así que en el nombre de Jesús, salga de todo estado de soledad. No es diseño estar solo, no es diseño vivir solitario, no es diseño aislarse. No fuiste llamado a resolver las cosas solo. Tienes familia, tienes hermanos en la fe, hay una iglesia. El Señor te conecta con gente, amén, valiosísima. A veces un problema suyo que a usted le ha costado meses resolver, viene una persona y en 2 minutos te la resuelve. ¿Le ha pasado eso? Oye, pero ¿por qué no hiciste tal? Y nunca se te pasó por la mente. ¿Por qué? Porque es diseño de Dios que alguien más tenga tus respuestas. Y no ser autosuficiente, soberbio, altivo, decir yo tengo que solucionar esto. No estás compitiendo con nadie, todo lo contrario. Somos más y somos mejores cuando habitamos en familia. Porque me extiendo. Me extiendo. Yo con Lorena soy mejor, porque ella es totalmente diferente a mí. Entonces, en esta sinergia, yo me completo. Porque yo era las 2 uvitas, ¿verdad? Voy a decir 3, ¿verdad? Las uvitas esas de Adán chiquititas, pero el Señor me completó, me dio un racimo mucho más sofisticado. Dice la palabra del Señor que la iglesia completa a Cristo. ¿Cómo así? Sí. Dice que la iglesia es la plenitud de Cristo. Es decir, Cristo no es pleno sin la iglesia. Le hace falta su media naranja, el resto del racimo, ¿verdad? Y es más, Él se repartió. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros tuviéramos una parte de Él.
Entonces, tan hermoso que este diseño de Dios es así, es el convivir, es el ser familia, es el relacionarnos, estar juntos, el de ayudarnos, el compartirnos. La gracia que yo no tengo la tiene Lorena, la gracia que no tiene Lorena la tiene Marito, la Mona, Marcela. Hay tanta gracia del Señor aquí, hay tanta belleza de Dios, pero es necesario que entendamos que tú también, le hemos dicho, portas un pedacito del Señor y que es importante para mí. Lo dije la última vez que estuvimos juntos, ¿verdad? Si hay uno de nosotros que no está haciendo lo que tiene que hacer, a alguien más de nosotros le va a faltar eso que tú no tienes. Entonces es necesario que nos activemos en aquello que tiene que ver con el fluir en aquello que Dios nos ha dado. Amén. Algunos ejemplos, por ejemplo, aquí dice Dios, dijo Elohim, hagamos a un hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos, ¿a qué le está hablando Dios? Hay algunos que dicen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero en realidad le está hablando a la corte, le está hablando a la sabiduría, le está hablando... porque para que entendamos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tenemos que entender que Dios no lo partieron en tres partes. Yo soy papá, soy hijo de mi papá, pero soy padre de Joaquín. Soy padre, soy hijo y esposo. Pero soy uno. ¿Me doy a entender? Es un Dios que se manifiesta trifuncionalmente. Se manifiesta como Padre, no tripartito, porque yo no soy venas, huesos y músculos. Soy Mike, que tiene venas, huesos y músculos. Soy un solo ser. Así también Dios es uno, pero se manifiesta como Padre, como Hijo, como Espíritu. Él tiene trifuncionalidad. Él podemos relacionarnos con Él de diferentes maneras, conectarnos con Él. Hagamos, Él se habla, dice, hagamos. Creemos, le habla a esta corte, a estas luminarias que Él creó para ayudarlos a crear. Si no, busquen Proverbio, dice, la sabiduría dice, yo estaba con Dios cuando Él creaba todas las cosas, como consejera, ¿verdad? Entonces ahí le está hablando a esta corte, le dice, hagamos a un hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que repta sobre la tierra. Y a esta persona que crea, a este Adán que él crea, dice, no es bueno que esta criatura que cree esté solo. ¿Por qué? Porque lo hicimos como nosotros. Lo hicimos como nosotros, es decir, con esa necesidad de cohabitar. Y no es bueno que el hombre esté solo. ¿Se acuerdan lo que enseñamos en algún momento en la escuela de matrimonios, de conyugazgos, cuando hablaba que no es bueno que el hombre gobierne solo? Esa palabra esté solo se puede traducir también como gobernar. ¿Por qué? Porque se va a corromper. Entonces, ¿qué es lo que le crea a Dios? Le crea un racimo, pero también le crea algo. ¿Qué le creó? ¿Qué es lo que significaba ayuda idónea? ¿Se acuerdan? Hagamos memoria. Contrincante. Una contraparte, alguien quien ve las cosas diferentes. Entonces, varones, cuando su esposa le dice algo distinto a lo que usted está viendo, no es que ella le quiera llevar la contraria, es que ella ve diferente que usted. Entonces, cuando nosotros entendemos de que ella ve diferente que yo, nuestra visión se completa. No se ofenda, no se monte en el macho que me tenéis que escuchar porque yo soy la cabeza hey, Dios la creó así para que mirara para el lado contrario que tú. Son contrincantes, miran en direcciones diferentes. Entonces dice, ya mi amor, vamos para allá. No, porque el enemigo te va a atacar por la espalda. Yo no veo ningún enemigo. No, porque está a tu espalda. Como tu contrincante está mirando en otra dirección, tiene otra perspectiva. Puede ver otras cosas, y cuando los dos entienden de que el diseño es habitar en familia, de que el diseño es estar juntos, que el diseño es sumar y no separar, ni dividir, cuando yo entiendo, entonces yo soy más pleno, soy más completo, soy mejor. Por eso es que cuando yo me casé con Lorena me puse más bonito, porque soy mejor, soy más sabio.
Yo me mandaba muchas macanas. Todavía. Si no fuera por ella. Yo, por ejemplo, soy negado para la administración de la plata. Yo, así. Porque no sé qué hago. Pago aquí, pago allá y no me compro nada y se me acaba la plata. ¿Le pasa a usted? Pero a ella le dura. Entonces, inteligente, ¿verdad? Una de las dos uvitas que tengo me sirve, ¿verdad? Para decir, ella es mejor que yo. Entonces, mejor que yo y que ella guarde la platita porque a mí este bolsillo tiene hoyito. Entonces, se va, se cae. ¿Le ha pasado a usted que se me echa el bolsillo y tenía un hoyito? Bueno, yo tenía un hoyito una vez y perdí un celular en la playa. Cosas que pasan, ¿verdad? Cuando los celulares eran chiquititos, ¿verdad? Tenía justo un pantalón con hoyito y pasó para abajo el celular. Bueno, tenemos que entender que es diseño. Somos mejores. Dígale a su hermano, soy mejor porque estoy contigo. Soy mejor porque te conozco. Soy mejor porque me casé contigo, dígale a su esposa. Soy mucho mejor porque me casé contigo. Soy mejor porque te tenemos en la casa. Aunque te portéis travieso. Sí, nos obliga a estar activos, ¿verdad? A jugar, a reírnos. Entonces es diseño. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice que es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. ¿Me escuchó? Es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Del mismo modo, si dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente, ¿verdad? Yo le doy gracias al Señor porque nosotros con Lorena somos totalmente diferentes en todo, hasta en la temperatura corporal. Yo me acuesto y mis pies son helados, pero ella siempre tiene los pies hirviendo. Entonces, de hecho, ella duerme con los pies afuera de la sábana, de la cama, y es chistoso porque tiene las patas afuera. Invierno y verano patas afuera porque no puede, se le calientan los pies. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Como yo llego con mis patas heladísimas, ¿verdad? Yo tengo los pies helados más o menos de marzo hasta septiembre, octubre. Por ahí más o menos tengo los pies fríos. Y a veces en el verano igual. Pero, ¿qué es lo que hago yo? Yo llego, me acuesto al ladito de ella, ¿verdad? Y yo vengo así congelado, ¿verdad? Y me pongo al ladito de ella y ella como está calentita me empiezo a descongelar y le pongo las patitas. Y dormimos así, puede ser que dormamos a los dos lados de la cama, pero con las patitas juntas. Siempre tocándonos los piececitos así porque qué agradable. Ella encontró su contraparte, encontró el radiador que le enfría las patitas, ¿verdad? Y yo encontré el calefactor que me calienta las mías, ¿verdad? Entonces es tan lindo eso, ¿verdad? Del mismo modo, si dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente. Pero ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? El caldazón nomás, ¿verdad? Alguien que está solo puede ser atacado, escuche, y vencido. Pero si son dos, se ponen espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Es decir, cordón de tres dobleces no se corta fácilmente. Cuando en un conyugazgo está el hombre, la mujer y Cristo trenzados como un cordón de tres dobleces, es muy difícil cortarlo. Entonces, dos se ponen espalda con espalda, tres son imbatibles. Es diseño habitar en familia, es diseño vivir, cohabitar con otros hermanos, conectarnos. No, yo no voy a ir al arreo, pastor, del martes porque es que llegué tarde a la pega y... Hey, sacúdete la Jezabel, ¿verdad? Y vente para acá. Estemos aquí el martes, pero es que yo no hablo mucho, esfuérzate.
Vamos para el 18. No, a mí no me gusta eso, estar ahí más encima. Después se ponen jugosos y me hacen bailar. Y me hacen saltar en saco, me hacen tirar la cuerda. No me gusta eso, yo estoy bien aquí en la casa. Sacúdete la Jezabel, ¿verdad? Y vente para el 18. Lo vamos a pasar bien. Amén. Vamos a comer cositas ricas. Y en la mañana lleguen temprano, nos tomamos unos mates, disfrutamos. Y me gusta el 18 cuando llegan temprano, tomamos desayuno juntos. Pan amasado. Y en la tarde con el marito nos matriculamos con la sopaipilla, ¿verdad? Así que anótese ahí para la sopaipilla del pastor y marito. Sin gluten, ¿verdad? Estamos muy sofisticados. Sopaipilla sin gluten. Con aceite de coco, ¿verdad? Frita en aceite de coco. Dice, los sabios son más poderosos que los fuertes. Mire, ponga atención, los sabios son más poderosos que los fuertes. Y los que tienen conocimiento se hacen cada vez más fuertes. Así que no vayas a la guerra sin consejo sabio. La victoria depende que tengas muchos consejeros. La victoria depende de que tengas muchos consejeros. Entonces, una iglesia que va a la guerra tiene que tener muchos consejeros. Una familia que va a la guerra, que va a la batalla, tiene que tener muchos consejeros. Compañía, hermano, necesito orar, ayúdame a orar. El otro día estábamos ahí metiendo con el Señor en oración y de repente uno tiene una parte de la visión, otro tiene otra perspectiva. Estamos ahí los Eserneged, los complementarios, ¿verdad? Yo estoy viendo esto, ¿no? Pero yo veo lo otro y yo veo aquí y entre todos completamos lo que el Señor nos quería mostrar en la oración. Y tenemos mayor definición. Tenemos más exactitud. Podemos ser más certeros. Amén. Entonces, la victoria depende de que tengas muchos consejeros. Dentro del diseño de Dios para la iglesia para Israel, Israel funcionaba así. Israel también tenía muchos consejeros. Dice que habían ancianos que aconsejaban. ¿Y qué es lo que hacían? Los ancianos se iban a las puertas, a las entradas de la ciudad, y cuando alguien necesitaba sabiduría, cuando alguien necesitaba entender algo, cuando alguien necesitaba juzgar algo, partía a la puerta y ahí estaban todos los ancianos, y los ancianos lo aconsejaban, los ancianos gobernaban, los ancianos lo ayudaban a tomar una decisión de manera correcta. Eran parte del equipo gobernante de una ciudad o de una nación. Habían ancianos de la ciudad y habían ancianos de la nación. La Biblia habla acerca de los ancianos de la ciudad y habla de los ancianos de Israel, que eran diferentes. Lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Pero fíjate que encontré dos palabras para anciano en el hebreo. Puede que haya más, pero yo encontré estas dos. Dice que una es Yashish, que significa viejo, canoso, decrépito. Sí, pero decrépito significa que tiene muchos años. No es que está para la embarrada, es que tiene muchos años. Eso significa, cuando digo viejo, decrépito, es que tiene muchos años. No es que está mal, así, para el gato, no. Sí, suena ofensivo, ¿verdad? Pero alguien que tiene añoso, la palabra es añoso, no mañoso, añoso. Algunos añosos se ponen mañoso, pero es añoso, que tiene muchos años. Eso es la palabra Yashish. Pero también existe Saquén. Y Saquén es anciano, dirigente del pueblo. Saquén viene de Sacán, ¿verdad? Y Sacán significa barba, el barbón, el que tiene barba grande, ¿verdad? Un saquén es alguien que en el espíritu es barbón. Amén. Que tiene ancianidad, que tiene barbas largas. Hay algunos que tienen 4 pelos, ¿verdad? Y tratan de que les crezca, ¿verdad? Un saquén es alguien que
ha alcanzado barbas. Dice la palabra del Señor, al zaquén honren sus canas, inclínense entre las canas del zaquén. Aquel que tiene sabiduría, aquel que ha alcanzado años, que tiene experiencia, ¿verdad? Y hay mucha riqueza en los zaquén, ¿verdad? Aquí hay algunos ejemplos de lo que hacen los zaquén, ¿verdad? Dice que los zaquén se sentaban a las puertas de la ciudad. En Deuteronomio 21:19, en Deuteronomio 22:15, en Proverbio 31:23, en Lamentaciones 5:14, habla de estos ancianos que se sentaban a las puertas de la ciudad a juzgar, ¿verdad? Ellos tomaban decisiones, ellos traían luz, traían orden, juzgaban muchas situaciones, como por ejemplo la disputa de virginidad. Que me pasaron gato por liebre, la chiquilla no era chiquilla, ¿verdad? Y no era muchacha, ¿verdad? Ya no arrastraba la bolsa del pan. Entonces los padres venían delante de los ancianos y le presentaban la prueba. Aquí está la prueba, la noche de boda ella usó esta sábana y aquí están las marcas de que ella sí era virgen. Entonces los ancianos decían, ok, ya, y castigaban al que levantaba la calumnia, porque dañar la integridad y la imagen de una persona es grave, ¿verdad? Entonces ellos tomaban esas decisiones, era parte del trabajo de un anciano común y corriente en una ciudad en Israel, ¿verdad? Dice que ratificaban propiedades. Los ancianos, ellos decían, esta propiedad le pertenece a esta familia. ¿Conocen la historia de Ruth y Noemí? ¿Se acuerdan que Noemí y su esposo y sus hijos se fueron de la nación y estuvieron muchos años afuera? Cuando ella regresa viuda y acompañada de Ruth, cuando Noemí regresa triste, ¿verdad? Dice que ellas se presentan y son los ancianos los que dicen, sí, estas tierras le pertenecían a el esposo de Noemí. Eran como abogados, sí, eran como jueces. Eran jueces. Entonces le decían, sí, le corresponde, ok, y ellos definían, por ejemplo, ese tipo de cosas. Delante de los ancianos fue Boaz o Booz, y Boaz, como se enamoró de la Ruth, ¿verdad? En esa historia tan bonita que cuando leí la historia de Ruth, es tan hermosa, ¿verdad? Dice que le gustó, ¿verdad? La Ruth tan linda ella, y dice que le correspondía a otro pariente desposarla para que el nombre del finado, ¿verdad?, no se perdiera. Pero como a él le gustaba, él va a hablar con el otro pariente, le dice, mira, esta es una moabita, ¿cómo te vas a casar con ella? No, yo no me quiero casar con ella, dice el otro. Ya no importa, yo pechugo, no te preocupes. Y él se casa con Ruth, ¿verdad? Y es tan bonita esa historia, tienen que leerla. Ellos esas cosas las juzgaban los ancianos y se fueron delante de los ancianos y el pariente dice, yo renuncio a casarme con esa moabita, y Boaz dice, yo me voy a casar con ella. Ella va a ser mi esposa. Amén. Eso lo definían los ancianos. Juzgaban casos de asesinato, era entretenido, era como ser CSI, ¿verdad? Juzgaban casos de asesinato. Por ejemplo, él decía que si alguno por equivocación o por algún accidente mataba a otra persona, si estaba cortando leña y se le soltaba el hacha y le pegaba a alguien y esa persona moría, corría a la ciudad de refugio y los ancianos a la entrada de la ciudad juzgaban si había sido un asesinato alevoso o por accidente. Esa es la función de los ancianos, ¿verdad? Atestiguaban el pacto de Dios con Israel cuando dice que cuando Dios va a escribir las tablas de la ley, sube Moisés, primero sube solo y ahí después el pueblo se desbanda, pero la segunda vez Moisés sube con los ancianos y los ancianos son testigos de cómo Dios le entrega la ley a Moisés. Entonces ellos son testigos de pacto. Un anciano es un testigo de pacto. Lo que tú pactas delante de un anciano tiene un peso importante dentro de esa decisión. Hay un peso, hay algo que hay un juez. Es como ir y firmar delante del juez, es cuando usted va delante de un notario, ¿verdad? Y firma. Hay un peso distinto cuando yo le mando un poder y le digo a Juanito Pérez, anda y compra esto a mi nombre,
a que yo voy delante de un notario, le doy una autorización a esa persona para que opere bajo mi autoridad, ¿verdad? Fueron llenos del Espíritu Santo, el Espíritu de Moisés. Dice que estaban los ancianos y Moisés estaba cansado y dice que él pide al Señor y viene un derramamiento del Espíritu sobre los ancianos. Del Espíritu de Moisés fue impartido a los ancianos y ellos también profetizaban juntamente con Moisés. Juzgaban el caso de Noemí y Ruth, ya le comenté recién, ¿verdad? En ocasiones junto con comandantes formaban un equipo de gobierno, era importante, porque cuando se juntaban los comandantes de guerra con los ancianos, también habían tremendas batallas y tremendas victorias que ocurrían. Ellos conformaban un equipo de gobierno, los comandantes y los ancianos. Eso lo vamos a ver después también en el diseño de la iglesia primitiva. También juntaba comandantes con ancianos. Dice, a los apóstoles y los ancianos, a los profetas y los ancianos. Siempre esa unión entre comandante y anciano genera mucha autoridad de gobierno. Amén. Y dice que David volvió al palacio con la venia de los ancianos. Imagínate el peso que tenían los ancianos. Dice, cuando Absalón lo persigue y David sale para volver a entrar a la ciudad, aunque David era el rey, él le pide permiso a los ancianos para volver a entrar a la ciudad. Él le dice, ¿acaso ustedes no me van a dar la bienvenida? A pesar de que ellos lo habían traicionado, porque ellos habían reconocido a Absalón. Pero aún así David, ¿sabes qué? Era una persona muy especial. David entendía mucho de autoridad espiritual. Él tuvo en sus manos a Saúl, lo pudo matar, pero dijo, yo no voy a tocar al ungido. Él sabía de autoridad espiritual, él lo entendía. Entonces cuando él va a entrar a la ciudad, aunque los desgraciados le habían dado vuelta a la espalda, dice, yo no voy a entrar a la ciudad si ustedes no me dan la bienvenida. Porque la autoridad que me recibe me inviste también. Por eso es que, por ejemplo, cuando vamos a alguna nación o vamos a algún país, es importante para nosotros que una autoridad de la nación espiritual, ya sea un pastor, sea un apóstol o alguien, nos reciba y nos dé la bienvenida. Es tan importante cuando viene gente a impartir a la nación, que lo podamos recibir con autoridad, decir, bienvenidos, tienen autoridad de Dios para impartir a la iglesia. ¿Por qué? Porque eso es autoridad. Eso tiene que ver con las asignaciones. Amén. Y fíjate que la Septuaginta es una traducción de la Biblia hebrea, de la que usaban del Antiguo Testamento. La Septuaginta es una traducción del Antiguo Testamento que se hizo cuando Israel estaba en Babilonia. Entonces, y los israelitas que habían perdido el uso del hablar hebreo entendieran la Biblia, la tradujeron al griego. Y la palabra anciano lo traducen como presbítero. Entonces la palabra presbítero viene del griego presbúteros y que significa anciano, y presbiterio significa consejo de ancianos que gobiernan. Eso significa presbiterio. Cuando hay un presbiterio es un consejo de ancianos. Es gente que ha sido reconocida como gente con sabiduría de parte de Dios para gobernar, para tomar decisiones, para dirimir algunas cosas, ¿verdad? Para traer orden de Dios, para potenciar la batalla, para estremecer estructuras de gobierno en el mundo espiritual. Es diferente cuando alguien viene y a lo caudillo agarra una espada y hace justicia y el hombre y se pone a interceder, que cuando los profetas y los ancianos, por ejemplo, empiezan a interceder. En el mundo espiritual hay otra connotación, algo pasa, es diferente. ¿Por qué? Porque hay un peso de una estructura de gobierno en el espíritu que el cielo reconoce. Póngame atención con esto. El mundo espiritual reconoce diseños. Entonces, cuando una iglesia opera bajo el diseño de un presbiterio más los ministros y se mete en una dimensión de guerra espiritual, eso trae un peso a los ambientes espirituales, en las regiones celestiales diferentes.
Ya le voy a explicar por qué. Pero es tan importante que entendamos el por qué ocurren estas cosas. La iglesia primitiva tomó el modelo de gobierno donde considera a los ancianos como parte del liderazgo espiritual de la iglesia. Dice la palabra del Señor en 1 Timoteo 5, 17 al 19, dice: los ancianos que guían, y destaqué en rojo esta frase que es importante por causa de del versículo que voy a leer después, dice: los ancianos que guían apropiadamente sean tenidos dignos ¿de qué? Dignos de, ¿qué dice ahí? Doble honra. Entonces, si el líder de la casa lo honramos, a un anciano lo honras el doble. De doble honra. Amén. Y dice, especialmente los que trabajan arduamente en la palabra y la enseñanza. Porque la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su paga. Contra un anciano no aceptes acusación, excepto en presencia de 2 o 3 testigos. No pueden limpiarse la boca con un anciano. No pueden limpiarse la boca con un pastor. Es totalmente fuera de diseño. Usted no puede levantar una acusación en contra de alguien que tiene una autoridad espiritual si no tiene testigos. No puede, porque le cayó mal un consejo que le dijo, porque lo corrigieron y le cayó mal. Entonces, cuidadito, la boquita lo que dice. Porque hay un Dios de amor que escuchándote tenga cuidado. ¿Sí? La gente que levanta juicio liviano en contra de un anciano, en contra de una autoridad espiritual, se secan. Se secan. Por eso es que tiene que estar muy seguro. Yo me acuerdo una vez, me sacó un parte una autoridad de tránsito que estaba borracho. Pero no pude, me fui a la comisaría a acusarlo. Y me dijo: ¿tiene testigo? No tengo testigo. Tenga cuidado con lo que va a hacer, me dijo, porque levantar una acusación en contra de alguien que es autoridad. Como no tenía testigo, me la tuve que comer solito, pero pagué el parte callado. Pero hay que tener testigos para acusar a alguien de autoridad. No te puedes limpiar la boca con un anciano, no te puedes limpiar la boca con alguien que el Señor ha llamado a ser autoridad. Tengan cuidado. Amados hermanos, tengan cuidado. El Señor reconoce la autoridad y el Señor los defiende. El Señor los llama después a la oficina y los ajusta. Y el Señor es duro para ajustar a quienes están bajo autoridad. Pablo decía que él tenía una gran carga sobre sí porque él tenía la revelación. Entonces, sobre los maestros hay una especial énfasis de Dios en ajustarlo, porque tienen que ser coherentes. Entonces, sean temerosos del Señor. Yo quiero establecer esto como un adoctrinamiento de la congregación. Sean temerosos de aquellos que el Señor ha puesto en autoridad. Ya dar un falso testimonio es grave, pero dar un falso testimonio, incluso tú puedes decir: pero si a mí me dolió o él me lo dijo con esa intención. Si tú no estás 100% seguro que fue con esa intención, no lo digas. Guárdatelo. Ten temor del Señor. Me recuerdo una oportunidad, nosotros salimos de una red en que estábamos trabajando con otros pastores, ¿verdad? Con nuestro pastor en ese tiempo. Y el Espíritu Santo, nosotros salimos y el Espíritu Santo nos dijo: no hablen mal del pastor. Y nos fuimos a la casa, nos presentamos nuestra renuncia. Muchas gracias por todo lo que han significado para nosotros en este tiempo. Y nos falta el hermano que llega a la casa a cuchentear. Nos falta. Oye, ¿y por qué se salieron de...? Porque a mí me han dicho que el pastor hace... Yo le dije: shh. Dios nos dijo: no hablen mal del pastor. Y se quedan así como: no, si yo decía nomás. Pero como varios, llegaron como por lo menos unos 3. A saber si sacaban
alguna cosita, pero nosotros, Dios nos dijo, no hablen mal. No hablen mal. ¿Por qué? Porque a ellos el Señor se los ajusta, el Señor los llama. Si cometieron algún error, Dios los va a juzgar, Dios los va a ajustar a un exousia de autoridad que son. Amén. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Ya. Amén. Yo lo estoy estableciendo esto, después no me diga que no sabía. Después no me diga, ¿por qué me está pasando esto, pastor? ¿Por qué no logro repuntar? ¿Por qué no logro tirar para adelante? ¿Por qué? Porque levantaste un falso testimonio. Pablo estaba siendo juzgado por el Sanedrín. Sanedrín también es una traducción para ancianos de la ciudad. Así que me llamó el Sanedrín de la iglesia. Te llaman los ancianos, hermano. Pero estaba siendo juzgado por el Sanedrín y dice que de repente uno se acaloró mucho y le manda a otro a darle una bofetada a Pablo. Entonces uno de los ancianos ahí se para y dice, dale una bofetada, y se para y le da un cachuchazo, y Pablo empieza a, y el juicio del Señor venga sobre ti, porque se picó Pablo. Y se para otro más y dice, ¿cómo tú estás diciendo eso en contra del sumo sacerdote? Y Pablo dice, perdón, dice, es que yo no sabía que él era sumo sacerdote. ¿Se merecía la sarta de cosas que le dijo? Se la merecía. Pero él era una autoridad y el Señor respeta la autoridad. Entonces él dice, perdón, yo no sabía que él era el sacerdote. Porque la palabra, y Pablo cita inmediatamente y se arrepiente, dice, porque la Biblia dice que no tratarás mal ni insultarás a los ancianos, ni a los que están en autoridad, ni a los príncipes de Israel. Entonces tengan cuidado en hablar mal, ya sea de sus propios líderes, de nosotros, o de cualquier otro hermano que está en preeminencia y que el Señor ha puesto por autoridad en cualquier parte. Si usted no entiende la visión que esa persona tiene, es su problema que no la entiende, pero él está siendo fiel al Señor. O por lo menos otorguémosle ese beneficio de creer que él está obedeciendo al Señor. Pero usted no lo juzgue, porque Dios no lo ha puesto a usted para juzgar a ancianos. El Señor juzga a los ancianos. El Señor juzga a pastores. No nosotros. No es nuestra función. ¿Amén? ¿Lo entendemos? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Amén. Amén. Entonces, como le decía, mire, este versículo me golpeó anoche estudiando. Dice, dejaos persuadir por quienes os conducen. ¿Por qué puse en rojo? Porque ¿qué es lo que decía anteriormente en el versículo anterior de los ancianos? ¿Qué conducen? ¿Qué dirigen? Los ancianos que dirigen bien. Hablan de los ancianos que dirigen. Cuando está hablando aquí de dejaos persuadir por quienes os conducen, generalmente lo traducen como a los pastores. Pero la palabra que usa ahí no es pastores, usa la palabra a los que dirigen. Por lo tanto se está refiriendo a los ancianos. Y que heavy que dice, déjense persuadir. Si yo le digo a usted, déjate persuadir, ¿qué se imagina? ¿Ah? Déjate convencer, pero es que yo no estoy de acuerdo. Yo pienso diferente, pero dice la Biblia, déjate convencer. Miren, abajo dice ser dóciles, porque ellos velan por vuestras almas como quien han de dar cuenta, para que hagan esto con gozo y no quejándose, porque esto no sería provechoso para vosotros. Dice, orad por nosotros. Pablo está hablando siendo parte de presbiterio, ¿verdad? De la iglesia. Pues estamos confiados que tenemos buena conciencia. Creemos que lo estamos haciendo bien. Lo estamos haciendo de buena conciencia, no lo estamos haciendo de mala conciencia. Por eso que dice la palabra del Señor, déjense persuadir, deseando en todas las cosas vivir honradamente, ser dóciles. Dice ahí, dejaos persuadir por quienes os conducís. Ser dóciles significa, aquí el verbo no es upakouo, que significa someterse, obedecer, estar sujeto a responder, a aceptar, a adherirse, sino que es upeiko, que significa ceder, dar el consentimiento, darle la razón. Denle la razón. Si tu pastor te viene a calibrar
dale la razón. Si es que es tu pastor, si es que eres anciano, dale la razón. Amén. Yo muchas veces hemos corregido a algunos por aquí, no voy a decir quién, porque sus papás están presentes en este lugar, ¿verdad? Pero a veces él siente que tiene la razón, pero me dice, ya, amén, está bien. Y yo honro la vida de ese que está presente y sus papás también, ¿verdad? El Yayito es tan humilde, ¿verdad? Y a veces tiene ganas de siempre, pero me dice, no, amén, ya, está bien. Se ríe y dice, ya, bueno, ya, voy a hacerle caso. Pero es eso, es lo que dice la Biblia. Hágale caso. Aunque tú sientas a veces que tienes argumentos para argumentar, pero si un anciano o un pastor dice, mira, ten cuidado con esto, te estás equivocando aquí, y tú, pero y tenés todos los argumentos para tirar adelante, hazle caso, déjate persuadir. Eso dice la palabra del Señor, te va a hacer bien. Pues dice, es provechoso para vosotros. Es provechoso para vosotros. Cuando nos sujetamos, cuando obedecemos, cuando nos dejamos persuadir, cuando viene una palabra, ¿verdad? Y nos corrige, aunque a veces nos ajusta para el lado que nosotros pensamos que no nos iban a ajustar. Es provechoso para nosotros ser dirigidos, ser guiados, ser pastoreados. Amén. Por una autoridad espiritual. Ancianos y ministros colaboran con el Espíritu Santo. Es tremendo esto de la autoridad espiritual porque dice la palabra del Señor que este presbiterio no está solamente compuesto por gente humana, sino que el Espíritu Santo se mete dentro de este presbiterio y opina y recibe opinión. Miren lo que dice el libro de Hechos 15, del 22 al 29. Dice, entonces los apóstoles y los ancianos, ¿quiénes? Los apóstoles y los ancianos, junto con toda la iglesia de Jerusalén, escogieron delegados y los enviaron a Antioquía de Siria con Pablo y Bernabé para que informaran acerca de la decisión. ¿Cuál era la decisión? Si tenían que circuncidarse o no los gentiles. Y dice que decidieron que no se tenían que circuncidar y después de una intercesión, de haber discutido, ¿verdad? Llegaron a un acuerdo. Dice, los delegados escogidos eran los líderes de la iglesia, Judas, también llamado Barsabás, y Silas. La carta que llevaban decía lo siguiente: nosotros, los apóstoles y ancianos, sus hermanos en Jerusalén, escribimos esta carta a los creyentes gentiles de Antioquía, Siria y Cilicia. Saludos. Tenemos entendido que unos hombres de aquí los han perturbado e inquietado con sus enseñanzas, pero nosotros no los enviamos. Es decir, no tenían autoridad, ¿verdad? No cualquiera que predica tiene autoridad. Otra vez, por eso es que no ande escuchando cantidad de cosas que se escuchan por ahí. Ay, es que la hermana esa, no sé cuánto, que es tan potente y que tiene una bocota este porte para referirse a otras personas, ¿verdad? No todo el que predica tiene autoridad. Amén. Así que nosotros no los enviamos, así que decidimos, después de llegar a un acuerdo unánime, estos días que estuvimos haciendo la constitución de la iglesia, hay decisiones que son unánimes, la mayoría, 3/5 partes, ¿verdad? Pero unánime, todos estuvieron de acuerdo, ¿verdad? Enviarles representantes oficiales junto con nuestros amados Bernabé y Pablo, quienes han arriesgado la vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, estos dos hermanos, Judas y Silas, habían arriesgado la vida por el Señor Jesucristo. Les enviamos a Judas y a Silas para confirmar lo que hemos decidido con relación a la pregunta de ustedes. Pues nos pareció bien. ¿A quién? Al Espíritu Santo y a nosotros. En un presbiterio se escucha la voz de los ancianos, pero también se escucha la voz del Espíritu Santo. Acuérdense que Dios decide trabajar en cortes, decide, y Él a veces nos da la opinión. Dios le dice a Moisés, voy a destruir al pueblo, y Moisés le dice, ten misericordia, no los mates, dale otra oportunidad más. Dios podía haberlo destruido, pero decide sujetarse a quienes Dios también pone por autoridad.
Dice que el trono de Dios estaba ahí, Acab haciendo de las suyas en Israel con Jezabel, y dice que él llama a una corte y dice, ¿cómo vamos a hacer para destituir a Acab del trono? Y algunos proponen, hagamos esto otro, y de repente sale y dice, yo me voy a disfrazar de un espíritu de error y voy a engañar a los profetas que están alrededor de Acab y así lo vamos a sacar. Perfecto. Dios también pide consejos, aunque él, podríamos decir, él puede hacer lo que quiera, tiene toda autoridad, pero él se sujeta. Y aquí también vemos al Espíritu Santo sujetándose y tomando decisiones en conjunto con los apóstoles y los ancianos de una ciudad, de Jerusalén específicamente. Nos ha parecido bien a nosotros, al Espíritu Santo y a nosotros. Así gobierna el Señor. ¿Está conmigo? Ya estoy terminando. No imponer sobre ustedes una carga mayor que estos pocos requisitos. Deben abstenerse de comer alimentos ofrecidos a los ídolos, de consumir sangre o la carne de animales estrangulados o de inmoralidad sexual. Si hacen esto, harán bien. Adiós. La hice cortita. Entonces, no coman sacrificado de los ídolos, ni coman la sangre, no cometan inmoralidades sexuales y estamos listos. Y no les pusieron más que circuncídense, que guarden la fiesta, que no sé qué cosa. Hey, esto está bien. Si hacen eso, estamos bien. Saludos. Amén. Entonces es tan tremendo esto, porque vemos aquí al Espíritu Santo colaborando con este presbiterio. Vemos aquí ancianos y ministros activando dones. Dice la palabra del Señor, dice en el libro de 1 Timoteo 4:14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado por medio de profecías, es decir, profetas, con imposición de las manos del presbiterio, dice una traducción, pero aquí dice consejo de ancianos, está la BTX cuarta edición, ¿verdad? Entonces, los ancianos y los profetas imponiendo manos sobre alguien para que reciba un don del Espíritu. No descuides el don que fue impartido sobre ti por imposición de manos de los profetas y de el presbiterio. Entonces un presbítero, un anciano puede activar un don en ti. Pablo decía, ya tengo ganas de ir donde ustedes a impartirles algún don espiritual. Tengo ganas de ponerle las manos y que hagan milagros. Tengo ganas de imponer las manos y que puedan administrar mejor. Hay dones espirituales que son soltados cuando hay una autoridad pertinente que imparte, que ministra, que suelta. Por eso es que es tan importante que cuando hay ancianos y ministros en la casa, los consideren como eso. Esta es una persona que si yo me conecto sanamente con él, me va a bendecir, me va a favorecer. Por eso que tienen que ser dignos de doble honra, dice la palabra del Señor. Consejo de ancianos, en esa frase en el griego es presbiterio. Presbiterión dice el consejo de ancianos, el consejo supremo judío, o bien de una o varias iglesias. ¿De dónde tomamos este modelo? ¿De dónde salió este modelo? Porque para que algo sea legítimo dentro de la iglesia, no solamente tiene que ocurrir aquí, tiene que ocurrir allá. Y dice la palabra del Señor que en el cielo también hay un presbiterio. Hay un presbiterio en el cielo. Dice que después de estas cosas, dice Apocalipsis 14, del 1 al 11, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablaba conmigo diciendo, sube acá. ¿Cómo será una voz de trompeta que te dice? Sube acá. Como de trompeta dice. Sube acá. Y te mostraré. Eso que se están quedando dormidos algunos, para que se rían un poquito. Y te mostraré lo que debe suceder después de esto. Al instante, dice, estuve en el Espíritu y aquí un trono estaba puesto en el cielo y en el trono uno sentado, y el que estaba sentado era semejante en su aspecto a una... no, me salté la línea, ¿verdad?
en el cielo, y en el trono uno sentado, y el que estaba sentado era semejante en su aspecto a una piedra de jaspe y de cornalina, y alrededor del trono un arco iris semejante a su aspecto a una esmeralda, y alrededor del trono hay 24 tronos, y sobre los tronos 24 ancianos vestidos con vestiduras blancas, y sobre sus cabezas coronas de oro, y del trono salen relámpagos y voces y truenos, y delante del trono arden 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios, y delante del trono hay como un mar de vidrio semejante a cristal, y en medio del trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes están llenos de ojos por delante, por detrás, y el primer ser viviente es semejante a un león, y el segundo ser viviente es semejante a un becerro, y el tercer ser viviente tiene rostro como de hombre, y el cuarto ser viviente es semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos tiene 6 alas alrededor, y por dentro están llenos de ojos, y no se dan reposo día y noche, gritando: Santo que viene, dice: Santo, 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 Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que viene. Y cada vez que los seres vivientes darán gloria y honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adorarán al que vive por los siglos de los siglos, y colocarán sus coronas delante del trono, diciendo: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existían y fueron creadas. ¿Quiénes pertenecen a este presbiterio celestial? ¿Por quién está compuesto este presbiterio celestial? 24 ancianos, 4 seres vivientes y uno que está en el trono. Y podemos contar las 7 llamas, que son los 7 espíritus de Dios. Había un buen presbiterio. Tremendo presbiterio, ¿te imaginas? Que te llamen, que te llamen a ese presbiterio. Es impresionante ver. ¿Por qué? Porque si funciona en el cielo, funciona en la tierra. Y la palabra del Señor dice: sea hecho como es en los cielos, en la tierra. Si en el cielo hay ancianos, en la tierra, ¿qué debe haber? Si el Señor gobierna en corte, aquí en la tierra también gobierna en corte. Entonces, cuando una iglesia establece presbiterio, es una iglesia que activa autoridad celestial. Activa autoridad celestial y trae el gobierno del cielo a la tierra. Por eso es que una iglesia que tiene presbiterio, una iglesia que tiene ancianos, no como un cargo, como lo hizo, ¿verdad?, la Iglesia Católica, que presbiterio se llama a la región que está detrás de la rejita, esos asientitos que están detrás de la rejita, a eso se le llama presbiterio a la Iglesia Católica. No es un lugar, no es una posición no más donde se sientan, ¿verdad?, los ancianitos adelante. No, es un lugar donde se ejerce autoridad. Es un ambiente donde hay autoridad. Cuando hay un presbiterio, las entidades espirituales comienzan a temblar. ¿Por qué? Porque se establece así como es en los cielos, en la tierra. Si el cielo tiene presbiterio, la tierra tiene presbiterio, entonces se genera esta jurisprudencia, esta jurisdicción, y la autoridad del cielo se establece en la tierra. Por eso es que es tan importante que haya una iglesia que entiende los conceptos de autoridad espiritual. Hemos dicho que de aquí, antes de fin de año, vamos a tener una escuela de guerra espiritual. Pero para meternos en eso, tienen que entender esto. No se trata de los alentados sacan la espada. ¡Ah, ira diablo! Pasa. Vaya, ahí están sin dientes. Porque el diablo les vio. Les dijimos: vamos a estudiar acerca de las basílicas, pero no se vayan a meter a la basílica. Allá se fue a meter, el alentado, ¿verdad? Volvió sin dientes, literalmente con los dientes en la mano. No porque le pegaron, porque se le empezaron a caer. Pero cuando tú te metes en autoridad, fuera de autoridad, las entidades te metes en ambientes donde no tienes jurisdicción. Amén.